El Señor les bendiga. Hoy vamos a leer una palabra muy importante que se encuentra en San Juan capítulo 20, del versículo 19 en adelante. Y leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio, y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces le dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Aquí podemos ver un gran testimonio de cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, porque Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Pero al tercer día, el Padre le resucitó de los muertos. Y le apareció primeramente a María y también a los 12, en realidad los 11 apóstoles. Los 10 en realidad, porque Tomás no estaba con ellos. Y Judas se había suicidado. Pero Tomás, el Dídimo, no estaba con los apóstoles en aquel día. Y le apareció el Señor en medio, estando todas las puertas cerradas, le apareció el Señor Jesús, resucitado de los muertos, y les dice: paz a vosotros. Porque los discípulos estaban asustados por miedo a los judíos, por la persecución. Y estaban todos reunidos ahí, y de repente el Señor le aparece y le dice: paz a vosotros, como queriendo decir: no tengan miedo, yo he resucitado. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Como diciendo: yo estoy con ustedes, yo resucité, como lo había dicho antes que muriese. Y le apareció, pero no estaba Tomás ahí. Y dice la palabra que 8 días después estaba Tomás junto a los 12 discípulos, los 11 discípulos en realidad, apóstoles, y ahí estaba Tomás. Dice que de repente también aparece Cristo, el Señor, en medio de ellos. Y también le dice: paz a vosotros. Y todas las puertas estaban cerradas, dice. O sea, el Señor apareció en medio. Porque recordemos que cuando el Señor resucitó, tenía un cuerpo glorificado. Entonces, el Señor Jesús le dice a Tomás:
Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás había dudado y no había creído a la palabra de los apóstoles que le habían dicho: hemos visto al Señor. Pero Tomás no creyó a las palabras, porque él quería ver para creer. Y ahora, en estos tiempos, también podemos ver lo mismo en los cristianos o en los evangélicos, que necesitan ver para creer. Pero en nosotros no tiene que haber ese mismo pensamiento de Tomás, sino lo contrario: creer para poder ver. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le aparece a los apóstoles y a Tomás, que estaba ahí también. Entonces, y Tomás dice algo muy como impresionado, y dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí creyó Tomás, al ver al Señor Jesús, al ver las heridas en las manos y en los pies y en el costado. Ahí pudo creer Tomás. ¿Pero qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo que ver para creer. Pero nosotros, que no hemos visto al Señor Jesús, ninguno de nosotros hemos visto al Señor en carne, pero creemos en Él. Y si creemos en Él, somos bienaventurados porque no le vemos. Pero, ¿qué significa creer en Cristo? Porque todo el mundo dice: creo en Cristo. Todos dicen que Cristo estuvo aquí en la tierra. Pero creer a Cristo realmente significa obedecerle a Él, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra que Él dijo. Ahí yo estoy demostrando que realmente creo en Cristo. No solamente con palabras, sino con obediencia. Ahí podemos decir que creemos en Cristo y seremos bienaventurados porque no hemos visto a Cristo y hemos creído en Él. No tenemos que ser como Tomás, sino lo contrario, creer en Cristo. Aunque no podamos ver, pero podemos ver también las obras que Cristo ha hecho en este tiempo. Cristo ha hecho muchos milagros. Entonces, con los milagros que ha hecho el Señor, sabemos que Cristo está vivo. Y aún sin ver milagros tenemos que creer. Estar convencidos de que Cristo resucitó de los muertos y vive, y ahora está a la diestra del Padre en los cielos. Bendito sea el Señor. Él está esperando que el Padre le diga: Hijo mío, ve a la tierra a buscar a tu pueblo que tú redimiste con la sangre santa del Cordero de Dios. Glorificado sea el Señor. Entonces nosotros no tenemos que ser como Tomás, porque actualmente muchos cristianos, o entre comillas cristianos, no le creen al Señor. Necesitan ver milagros, claro, pero tenemos que creer aún sin ver, por la palabra de Cristo. Si Cristo dice que va a venir, que va a volver por segunda vez, tenemos que creerlo con todo el corazón. Si Cristo nos dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, que tenemos que creer a esa palabra, porque la palabra de Cristo es palabra fiel. Bendito y glorificado sea el Señor Jesucristo. El Señor murió por un propósito. No porque los romanos lo vencieron, no. Cristo quiso morir. Porque en una parte de la palabra dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Así dijo el Señor. O sea que ningún hombre le puede quitar la vida al Señor. Él la entregó porque Él quiso. Él la entregó porque nos amó a nosotros. Porque por medio de la muerte
al derramar su sangre, esa sangre bendita del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con el Padre. Bendito sea el Señor. Entonces Él tuvo que morir por un propósito. Pero solamente estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Al tercer día, el Padre lo levantó de los muertos. Bendito sea el Señor. Y al resucitar el Señor Jesucristo, nos dio una esperanza a todos nosotros. Primeramente, demostró que la muerte se puede vencer, porque Él la venció. Y también nos da una esperanza a nosotros, a todos los que creemos en Él, en Cristo, de también algún día poder vencer la muerte. No por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo. Porque estamos siguiendo sus pisadas. Y si seguimos sus pisadas, cuando venga Él, los que estén muertos y los que hayan muerto en Cristo Jesús van a ser resucitados. Gloria sea al Señor. Y los que estén vivos en aquel tiempo serán transformados para que la muerte no tenga ninguna potestad sobre nosotros nunca más, porque seremos semejantes a Él. Bendito sea el Señor. El Señor sea bendecido en esta noche, en este día, o en cualquier momento donde usted lo esté viendo este video. Glorifique al Señor por esto, porque Él venció la muerte y nos dio la esperanza a nosotros para que también algún día podamos vencer la muerte y estemos con Cristo, lo cual es mucho mejor. Porque al estar con Cristo no va a existir enfermedades, no va a existir la muerte, no va a existir la guerra. Porque todo eso se acontece en esta vida. Pero cuando estemos con Cristo, esas cosas ya no van a existir nunca más. Bendito sea el Señor, que nos dio esta esperanza de poder llegar a ese lugar hermoso. Dios bendiga a todo aquel que pueda escuchar esta palabra, esta semilla de la palabra, que se incruste en los corazones de cada persona que escucha esta palabra, para que esta semilla de la palabra pueda entrar en su corazón y crecer y dar fruto. Para este Dios que vive, ¿cierto?, sea la honra y la gloria. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde para siempre. Amén.